Una bruma espesa y salina, tan densa que parecía querer tragarse el Caribe, envolvía la totalidad de Isla Culebra. El aire húmedo y pesado se infiltraba hasta lo más profundo de los pulmones, dejando un rastro de óxido y abandono. Cuando el motor de la lancha de desembarco se silenció al atracar en el muelle, el único sonido que dominaba la isla era el graznido grotesco de los alcatraces, un lamento perpetuo que golpeaba los oídos. El teniente coronel Ricardo Montilla, comandante del batallón de Caribes, se ajustó el cuello de su uniforme de campaña, abotonado hasta la barbilla, sin relajar el ceño fruncido. Desde que el Comando General en Caracas le ordenó recibir personalmente a la nueva jefa de la inspectoría, su humor se había agriado. Estaba seguro de que sería otra visita de trámite, alguien que revolvería unos cuantos papeles antes de largarse, y le parecía ridículo el alboroto que se había formado en todo el batallón. La rampa de la lancha descendió con un sonido metálico y sordo. Lo primero que tocó tierra fue una bota de combate, seguida por la figura de un infante de marina que cargaba un pesado bolso militar. Era de baja estatura y sus hombros, hundidos bajo el peso del equipaje, parecían a punto de ceder. Montilla chasqueó la lengua con desdén. Así que mandan a este alfeñique de cargador, pensó. ¿Quién se creerá que es la eminencia que viene a visitarnos? Con una expresión de arrogancia mal disimulada, se acercó al soldado. ¡Epa! La voz de Montilla era grave y autoritaria, diseñada para cortar la bruma del muelle. La tuya. El soldado levantó la cabeza. Bajo el cabello empapado de sudor, su rostro parecía joven, casi aniñado, pero su mirada era tan profunda y serena como la calima. Esa mirada no le gustó a Montilla. ¿Dónde está mi superior? ¿Qué haces ahí parado como un bobo? ¿O es que crees que esta isla es un resort turístico en Margarita? Dijo, mientras le daba unos golpecitos en el hombro con el dedo. Era un gesto de claro menosprecio, una humillación deliberada. El soldado no dijo nada. Simplemente, sostuvo la mirada de Montilla, fija, sin parpadear. En sus ojos no había miedo ni sumisión, sino la fría observación de un analista. Carajo insolente, maldijo Montilla para sus adentros, bajando aún más el tono de su voz para hacerlo más amenazante. ¿No oíste? Te estoy preguntando por mi superior, la nueva jefa de la inspectoría. A lo mejor se mareó en el bote. Voy a tener que sacarla a rastras, así que muévete y guíame. En ese instante, otra figura apareció detrás del soldado. Un mayor, que parecía ser el edecán, se cuadró rígidamente frente a Montilla y ejecutó un saludo marcial. Mi teniente coronel. Permiso para hablar. Gracias por venir a recibirnos. Soy el mayor David Rivas, edecán de la jefa de la inspectoría. Montilla ni siquiera lo miró. Señaló con la barbilla al soldado que cargaba el bolso. Sí, buen trabajo, mayor. ¿Pero este pana tuyo es mudo, o qué? No responde a lo que le pregunto. Tiene la disciplina por el suelo. ¿Es de tu unidad? A ver si lo pones en su sitio. El rostro del mayor Rivas palideció al instante. No sabía qué hacer, mirando alternativamente al soldado y a Montilla. Fue entonces cuando el soldado, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz, para sorpresa de todos, era increíblemente clara y firme. Iré yo misma. ¿Cómo? Preguntó Montilla, confundido. El soldado, con movimientos lentos pero precisos, se quitó el pesado bolso militar de los hombros y lo dejó en el suelo. Luego, se giró hacia Montilla y, con una postura impecable, lo saludó formalmente. A la orden. Coronela Ana María Vargas, jefa de la Inspectoría General de la Infantería de Marina. A partir de hoy,
daré inicio a un diagnóstico de precisión sobre el batallón de Caribes. El aire del muelle pareció congelarse. Los ojos de Montilla se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. La persona que tenía delante, esa figura menuda y de aspecto joven a la que había tratado como a una simple cargadora, era la jefa de la Inspectoría General. Y no solo eso, era una coronela. Su mente se quedó en blanco. Fue un golpe directo a su orgullo, a la soberbia con la que había gobernado el batallón de Caribes como si fuera su feudo personal. El nombre, Ana María Vargas, no le sonaba, pero el shock de que fuera una mujer era inmensamente mayor. Había oído rumores sobre una de las pocas oficiales femeninas en la historia de la infantería de marina que había comandado unidades de combate, pero jamás imaginó que se la encontraría cara a cara de esta manera. Vargas pasó de largo junto a un Montilla petrificado y se dirigió al vehículo de mando que esperaba en el muelle. Sus ojos ya estaban en modo de trabajo, escaneando cada detalle del paisaje, las expresiones de los soldados, el óxido de las instalaciones. La grosería del primer encuentro no tenía la menor importancia para ella. Al contrario, era el primer dato valioso que obtenía sobre la personalidad de Ricardo Montilla y la verdadera situación de su batallón. Para ella, la guerra ya había comenzado. Una guerra silenciosa, pero que prometía ser más encarnizada que cualquier cañoneo. Montilla, recuperándose tardíamente del estupor, la siguió con el rostro endurecido como una máscara. En sus oídos, el graznido de los alcatraces resonaba como una risa burlona y siniestra. La bruma, lejos de disiparse, parecía hacerse más densa. La sala de control de mando del batallón de Caribes estaba cargada de una tensión asfixiante. Con todos los oficiales de la unidad formados en rígidas filas, el teniente coronel Montilla presentaba el estado actual del batallón. Su voz era tan autoritaria como siempre, pero no podía ocultar un ligero temblor. Sentada en la cabecera de la mesa, la coronela Vargas, con los brazos cruzados, observaba la pantalla en silencio. Su mutismo pesaba sobre la sala más que cualquier reprimenda. La presentación era, sobre el papel, impecable. Todas las cifras y estadísticas eran sobresalientes. Los resultados de los entrenamientos alcanzaban los niveles más altos del comando. Documentalmente, el batallón de Caribes era una fortaleza inexpugnable, una unidad invencible. Montilla pasó la última diapositiva y exhaló un suspiro de alivio interno. Con esto, seguramente pasaría sin problemas la inspección de rutina. Con una expresión de renovada confianza, miró a Vargas y dijo: «Con esto concluye el informe de situación del batallón de Caribes. Como puede ver, mi coronela, esta unidad está lista para combatir y vencer en cualquier momento». Todas las miradas de la sala se clavaron en Ana María Vargas. Lentamente, ella descruzó los brazos y se puso de pie. Luego, uno por uno, recorrió con la mirada a todos los oficiales, de forma pausada, casi predatoria. Su mirada era como un escáner de rayos X, capaz de atravesar los uniformes y las insignias para escudriñar el interior de cada hombre. Varios de ellos tragaron saliva, sin poder evitarlo. Un informe excelente, teniente coronel. Las primeras palabras de Vargas fueron sorprendentemente suaves. Una leve sonrisa asomó en el rostro de Montilla. Pero la siguiente frase la hizo añicos. Sin embargo, esto no es más que un montón de papel. Los números se pueden inventar y los informes se pueden maquillar para que se vean bonitos. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Vargas pasó lentamente la punta de sus dedos sobre la superficie de la mesa de reuniones. No he venido a esta isla a revisar documentos. He venido a diagnosticar el alma de este batallón. La mirada de ustedes, la forma de caminar de los soldados, el olor de la comida en el comedor, incluso el hedor de las letrinas. Todo eso conforma el verdadero informe que medirá el estado de esta unidad.
Clavó su mirada directamente en Montilla y sentenció: a partir de este momento, comienza el diagnóstico de precisión del batallón de Caribes. Ignoraré los procedimientos y formalidades establecidos. Veré lo que quiera ver y escucharé lo que quiera escuchar. Usted, teniente coronel, dedíquese a sus funciones como comandante y no imponga ninguna restricción a mis actividades. Esta es la prerrogativa y la orden de la jefa de la inspectoría. Un tic nervioso sacudió el rostro de Montilla. Una extraña, una mujer, había invadido su reino y, delante de sus hombres, estaba declarando que reescribiría las leyes. Su autoridad, frente a todos sus subordinados, acababa de ser completamente demolida. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, el dolor apenas suficiente para reprimir su ira. Entendido, mi coronela. Cooperaremos activamente en sus actividades de inspección, respondió, apretando los dientes. Vargas asintió, aparentemente satisfecha, y salió de la sala. Pero no se dirigió a las oficinas de mando, sino a las barracas más viejas y destartaladas de la base. Nadie se esperaba ese movimiento. El mayor Rivas, desconcertado, la siguió a toda prisa, pero a ella no pareció importarle. La vieja barraca apestaba a una mezcla de moho, humedad y sudor rancio. Abrió uno por uno los casilleros de los soldados. Botas de combate desgastadas, fotos de familiares, dibujos torpes. Lo absorbió todo con la mirada. Entonces, en la esquina de un casillero, encontró una pequeña libreta vieja. Estaba llena de anotaciones apretadas. No era un diario. Eran las fechas en que había sufrido abusos, la descripción de los maltratos y los nombres de los culpables, todo meticulosamente organizado por día. Era el registro desesperado de supervivencia de un joven soldado. Vargas cerró la libreta en silencio y la devolvió a su lugar. Sus ojos brillaban con una frialdad glacial. Más allá de los documentos, el alma verdadera de la unidad, su rostro podrido y oculto, acababa de mostrarse por primera vez. La inspección de la coronela Vargas era impredecible. No seguía ningún horario. Podía aparecer en la formación de la madrugada y, al mediodía, irrumpir en la cocina para cotejar los libros de inventario de alimentos. Por la noche, con la excusa de hacer una ronda, visitaba los puestos de guardia para hablar a solas con los soldados de servicio. Se movía como un fantasma, y Montilla y sus hombres de confianza sudaban la gota gorda tratando de averiguar dónde estaba y qué hacía. Pero el batallón de Caribes era una fortaleza que Montilla había pasado años construyendo. Sus oficiales se movían con una coordinación perfecta para bloquear el acceso de Vargas. Si intentaba quedarse a solas con un soldado, casualmente aparecía otro oficial para interrumpir la conversación. Si pedía un documento, se le entregaba de inmediato un archivo impecable, hábilmente manipulado. Los soldados, como si se hubieran puesto de acuerdo, mantenían la boca cerrada. En sus ojos se mezclaban la resignación y el miedo. El terror, aprendido durante mucho tiempo, era más fuerte que la autoridad de una coronela de Caracas. Un día, Vargas anunció que quería revisar el buzón de sugerencias. La vieja caja de metal oxidada, situada frente al cuartel general, estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. Montilla le entregó la llave con total confianza. Sabía perfectamente que nadie nunca depositaba nada allí. Como ve, mi coronela, nuestros hombres no tienen quejas. Aquí todos somos una piña, un solo corazón, dijo Montilla con aire de suficiencia. Vargas abrió el buzón sin decir palabra. Estaba completamente vacío. Incluso había telarañas. Pero ella, sin mostrar decepción alguna, pasó la mano meticulosamente por el interior de la caja. La punta de sus dedos sintió algo. En la rendija donde se unían el fondo y una de las paredes laterales,
había un trozo de papel diminuto, doblado varias veces. Estaba tan pequeño y tan hábilmente escondido que era imposible encontrarlo a menos que se buscara a propósito. Con unas pinzas, sacó con cuidado el trozo de papel y lo desdobló. En su interior, escrita con un lápiz presionado con fuerza, había una sola frase: detrás del depósito de la cocina. Los cerdos comen demasiado. La mirada de Vargas se agudizó. Cerdos. En la jerga del cuartel, era el término para referirse a los militares corruptos que desviaban los suministros de alimentos. Esto no era una simple queja. Era una denuncia interna, un acto de alguien que se jugaba el pellejo. Guardó la nota en su bolsillo en silencio y cerró el buzón como si nada. Está impecable. Se nota que lo mantienen muy bien, dijo, sonriéndole débilmente a Montilla. Montilla sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver esa sonrisa. Esa noche, Vargas le dio una orden secreta al mayor Rivas: investigar los registros de entrada y salida de alimentos de los últimos meses, compararlos con las listas de los productos realmente recibidos y, además, revisar las transacciones de suministros de los restaurantes civiles cercanos a la base. La primera fisura acababa de aparecer en el gigantesco cartel del silencio. Y Ana María Vargas planeaba escarbar en esa pequeña grieta con una tenacidad implacable hasta derrumbar la fortaleza entera. A medida que la noche avanzaba, el sonido de las olas en Isla Culebra resonaba como el lamento de una bestia colosal, envolviendo la isla en su tristeza. El amanecer apenas despuntaba cuando la cocina del batallón de Caribes ya estaba en plena efervescencia. De las ollas gigantescas salía vapor y el sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar era incesante. Pero el ambiente de ese día era diferente. Los rostros de los cocineros reflejaban tensión, y la mirada del oficial de intendencia a cargo se movía con nerviosismo. Fue en ese preciso momento cuando la coronela Vargas apareció sin previo aviso. Con las mangas de su uniforme arremangadas, entró con paso decidido. Su presencia detuvo en seco todos los movimientos. El oficial de intendencia corrió a su encuentro y la saludó. A la orden, mi coronela. ¿A qué se debe su visita a estas horas? Tenía curiosidad por el menú del desayuno. A ver, ¿qué van a comer hoy nuestros valientes? Preguntó Vargas con naturalidad, mientras echaba un vistazo al menú colgado en la pared. Indicaba hervido de res, arepas, queso y café. Asintió con la cabeza y se acercó a la olla gigante de la sopa. Sin dudarlo, tomó un cucharón y se sirvió un plato. En el caldo claro flotaban unos pocos trozos de yuca y auyama y algunas gotas de grasa. De la carne de res, ni rastro. Un hervido de res, pero parece que la res se fue de permiso, comentó Vargas con voz queda. El rostro del oficial de intendencia se puso lívido. Dejó el plato y se dirigió al depósito de alimentos. El oficial intentó bloquearle el paso desesperadamente. Mi coronela, el depósito está en pleno proceso de organización, es un desastre. Permítame mostrarle los registros en papel. Apártese, la voz de Vargas era fría como el filo de un cuchillo. Intimidado por su autoridad, el oficial retrocedió. En cuanto se abrió la puerta del depósito, un olor nauseabundo golpeó sus fosas nasales. En una esquina, se apilaban alimentos con la fecha de caducidad vencida. En otra, solo quedaban cantidades notablemente inferiores a las estipuladas. Vargas comenzó a cotejar los datos que el mayor Rivas había recopilado durante la noche con el inventario real del depósito. Según los libros, cada día se recibían las cantidades correctas de carne de res y verduras frescas, pero lo que realmente había en el almacén era carne congelada de baja calidad y vegetales a punto de pudrirse. ¿A dónde habían ido los alimentos de primera? ¿En qué se usaron las cajas de punta trasera que salieron del depósito ayer por la tarde? Según el menú de ayer, tocaba pollo guisado,
preguntó Vargas, su voz como un estilete. El oficial de intendencia sudaba a mares, incapaz de articular palabra. Justo en ese momento, se oyó un alboroto fuera. El teniente coronel Montilla, informado de la situación, había llegado hecho una furia. «Coronela, ¿qué falta de respeto es esta? Alterar una escena sin el debido procedimiento y amedrentar a mis subalternos es un claro abuso de poder», gritó Montilla. Pero Vargas ni siquiera pestañeó al enfrentarlo. ¿Abuso de poder? Entonces, dígame, ¿bajo la autoridad de quién se desvía la carne que debería alimentar a los soldados para venderla a un restaurante civil en tierra firme? Vargas le entregó un documento. En él se detallaba cómo los alimentos de primera calidad que salían del batallón de Caribes terminaban en un restaurante de Cumaná llamado El Ancla Dorada. La propietaria legal de ese restaurante era la esposa del teniente coronel Ricardo Montilla. Ante la prueba irrefutable, el rostro de Montilla se tornó ceniciento. «Esto es una calumnia. Alguien está tratando de tenderme una trampa». «Pronto se sabrá si es una calumnia o no», dijo Vargas fríamente. Se giró hacia el oficial de intendencia y le lanzó una última pregunta. ¿Planeó usted todo esto solo? El oficial miró alternativamente los rostros de Montilla y Vargas, con una expresión de desesperación absoluta. Atrapado entre dos fuerzas inmensas, no tenía forma de resistir. Finalmente, como si se rindiera a su destino, bajó la cabeza. El banquete de los cerdos estaba llegando a su fin. Pero Vargas sabía que esto era solo el comienzo. La raíz de la corrupción, mucho más grande y repugnante, debía estar enterrada mucho más profundo. El escándalo del desvío de alimentos sacudió al batallón de Caribes. El oficial de intendencia fue destituido y puesto bajo investigación, asumiendo toda la responsabilidad. El teniente coronel Montilla se libró con una simple amonestación del comando general por falta de supervisión de sus subalternos. Era una clásica operación de cortar la cola para salvar la cabeza. Vargas había presentado pruebas irrefutables de que Montilla estaba creando un fondo ilícito a través del restaurante de su esposa, pero una fuerza invisible dentro del alto mando lo estaba protegiendo. Los influyentes contactos de Montilla habían hecho su trabajo. Vargas no se desanimó. Al contrario, su determinación se hizo más fuerte. Para derribar al cabecilla de la red de corrupción, necesitaba un golpe más contundente. Cambió el enfoque de su inspección. En lugar de buscar irregularidades superficiales, empezó a excavar en la historia de la unidad. Solicitó los registros de todos los incidentes y accidentes ocurridos en el batallón de Caribes durante las últimas décadas. Heridos en entrenamiento, accidentes con armas de fuego, deserciones, suicidios. Pasó noches enteras revisando montañas de archivos amarillentos, buscando algo. Fue entonces cuando un expediente llamó su atención. Un incidente ocurrido mucho tiempo atrás, cuando Montilla era un joven alférez recién graduado, sirviendo en otra unidad en la península de Paria. La muerte de un soldado raso. La causa oficial de la muerte fue un disparo accidental por negligencia personal. Supuestamente, el arma se le había disparado por error mientras la limpiaba después de un entrenamiento. Un tipo de accidente común en el ejército. El caso estaba cerrado de una manera demasiado pulcra. Pero Vargas no podía apartar la vista del expediente. Algo no encajaba. Las declaraciones de los testigos presenciales eran idénticas, como si las hubiera escrito la misma persona, sin variar ni una coma. Era tan perfecto que resultaba sospechoso. Y el nombre del soldado fallecido, Luis Mendoza. Vargas susurró el nombre. No le era desconocido. Recordó la libreta que había encontrado días antes en el casillero de la vieja barraca. En la última página de esa libreta, escrito con una letra casi borrada, estaba el nombre,
no terminar como Luis Mendoza. El corazón de Vargas se heló. Los dos casos no estaban separados. Una tragedia del pasado seguía proyectando su sombra de terror sobre el presente, afectando a otro soldado. Inmediatamente, se puso a buscar la forma de contactar a la familia del soldado fallecido. No fue fácil. Había pasado mucho tiempo, y la familia vivía recluida, con una profunda desconfianza y dolor hacia la institución militar. Tras mucho indagar, Vargas consiguió hablar por teléfono con la anciana madre de Luis. Al principio, al oír que era una militar, la mujer se mostró recelosa y cerrada. Pero la voz sincera de Vargas, expresando su deseo de descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo, la hizo empezar a desenterrar la historia que había mantenido guardada durante tanto tiempo. Mi Luis no era un muchacho descuidado. Era tan meticuloso, tan bueno. Me llegó una carta del cuartel, una que él había escrito. Decía que si moría, que la abriéramos sin falta, que ahí estaría la verdad de su injusticia. Pero esa carta nunca llegó a nuestras manos. En el batallón solo dijeron que se había perdido. La voz de la madre era casi un grito de dolor. La carta perdida. Vargas lo supo al instante. En esa carta estaba toda la verdad. Y alguien la había ocultado deliberadamente. Colgó el teléfono y miró el oscuro mar Caribe a través de la ventana. El sonido de las olas le pareció el lamento de aquel joven soldado, muerto hace tanto tiempo. Su inspección ya no era una simple investigación de corrupción. Se había convertido en una lucha por desenterrar la verdad atroz escondida detrás de la injusta muerte de un soldado. Y al final de esa verdad se encontraba el oscuro pasado de un hombre que ahora era teniente coronel, Ricardo Montilla. El caso de la muerte del soldado Luis Mendoza ocupaba todos los pensamientos de la coronela Vargas. Solicitó formalmente al Comando General el acceso completo al expediente del caso para una nueva investigación. La respuesta que recibió fue un portazo en la cara. Alegando leyes de secreto militar, se le informó que los registros de un caso ya cerrado no podían ser consultados y que una nueva investigación era imposible. Incluso el alto mando estaba ocultando algo. La misma red que protegía a Montilla había sellado también los eventos de su pasado. Vargas no se dio por vencida. Arriesgando su propio cargo, presentó una petición formal directamente a la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas en Caracas. Su argumento era contundente: la capacidad de autorregulación de la Infantería de Marina se había perdido, y si no se esclarecía la verdad de un caso encubierto, la confianza en toda la institución militar se derrumbaría. Su acción era una apuesta peligrosa que la enemistaba con toda la Infantería de Marina. Sus colegas murmuraban que se había vuelto loca, y sus superiores comenzaron a presionarla. Tras varios días de una tensa guerra de nervios, finalmente llegó un documento clasificado del Ministerio de la Defensa. Autorización de acceso limitado. Venía con una severa advertencia: la información no debía ser revelada a nadie ajeno al caso bajo ninguna circunstancia. Vargas por fin tuvo en sus manos el grueso expediente sellado. Pasó toda la noche leyendo. Con cada página que pasaba, la ira y la tristeza se apoderaban de ella. El expediente estaba manipulado de una forma mucho más burda de lo que había imaginado. El día del incidente, la unidad había tenido un ejercicio de tiro nocturno. El soldado Mendoza había sido asignado a la tarea de mantenimiento de los blancos. Durante el ejercicio, se desató un aguacero torrencial, y el entrenamiento se suspendió abruptamente. El informe decía que Mendoza no había escuchado la orden de retirada y se había quedado solo limpiando su arma, momento en el que ocurrió el accidente. Pero Vargas encontró inconsistencias por todas partes. El oficial al mando en el campo de tiro era el entonces alférez Ricardo Montilla. ¿Por qué dejó a un soldado solo en medio de un diluvio? ¿Cómo se transmitió la orden de retirada?
Las declaraciones de los testigos decían que Montilla había dado la orden a viva voz y que todos la habían escuchado. Pero, ¿era realmente posible escuchar una orden a gritos en un campo de tiro nocturno bajo una lluvia torrencial? ¿Por qué no había registros de comunicación por radio? La duda más crucial estaba en el informe de la autopsia. La causa de la muerte de Mendoza era una herida de bala penetrante en la cabeza. Sin embargo, al final del informe del forense, había una nota adicional, escrita en letra muy pequeña. No se detectaron residuos de pólvora en las manos del fallecido. Esta era una prueba concluyente que significaba que era extremadamente improbable que él mismo se hubiera disparado. Alguien había minimizado intencionadamente este hecho crucial y lo había escondido en un rincón del informe. Entre los documentos, Vargas encontró una vieja fotografía en blanco y negro. Era una foto de la escena del crimen. Un joven soldado yacía en el suelo embarrado. A su lado, de pie con una expresión aturdida, estaba el joven alférez Montilla. Vargas examinó detenidamente los ojos de Montilla en la foto. No reflejaban tristeza ni conmoción, sino una ansiedad y un terror extremos. Estaba ocultando algo. Un error fatal. O una verdad espantosa. Vargas cerró el expediente. La mayoría de las piezas del rompecabezas ya encajaban. Solo faltaba una, encontrar a un testigo vivo que pudiera corroborar la verdad de aquel día. Desplegó la lista del personal de la unidad de esa época. Decenas de nombres. Alguien entre ellos debía saberlo. Debían saber qué ocurrió realmente en ese campo de tiro, en esa noche de tormenta. La lista del personal adjunta al expediente le dio a Vargas una nueva pista. Empezó a rastrear las direcciones de los que ya se habían retirado del servicio. La mayoría se había establecido y llevaba una vida normal. Vargas intentó contactarlos, pero la respuesta fue fría. Se mostraban reacios a hablar de sus días en el ejército y, en cuanto mencionaba el nombre de Luis Mendoza, colgaban el teléfono, como si se hubieran puesto de acuerdo. Una presión invisible o un trauma antiguo le sellaba la boca. Vargas no se rindió y se fijó en el último nombre de la lista, Carlos Jiménez. Había sido compañero de barraca de Luis Mendoza. Su dirección estaba en una pequeña ciudad portuaria no muy lejos de la península de Paria. Vargas se tomó unos días de permiso y fue a buscarlo discretamente. Carlos Jiménez trabajaba como cocinero en un restaurante de mariscos junto al mar. Las vicisitudes de la vida habían dejado surcos profundos en su rostro, y su mirada era apagada, como si estuviera resignado a algo. Cuando Vargas se presentó como coronela de la Inspectoría de la Infantería de Marina, el cuchillo que sostenía en la mano cayó al suelo con un estruendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué quieren remover esa vaina otra vez? La voz de Jiménez temblaba visiblemente. Retrocedió, receloso. Quiero preguntarle sobre la muerte del soldado Luis Mendoza. Quiero saber la verdad de lo que pasó ese día. ¿La verdad? No hay ninguna verdad. Fue un accidente y punto. Todos lo sabemos así, y así es como tenemos que vivir. Jiménez negó con la cabeza obstinadamente. Vargas lo miró directamente a los ojos y dijo: Señor Jiménez, ¿qué pesa más? ¿La culpa que cargará toda su vida o el valor de contar la verdad por un momento? Un amigo muerto no puede hablar. Es hora de que hablen los vivos. Las palabras sinceras de Vargas hicieron vacilar la mirada de Jiménez. Dudó durante un largo rato, y finalmente, como si se derrumbara, se dejó caer en una silla y abrió la caja de Pandora de los recuerdos que había mantenido sellada durante tanto tiempo. Esa noche, el campo de tiro era un caos. El aguacero repentino había hecho que todos se apresuraran a retirarse. El alférez Montilla entró en pánico, corriendo de un lado a otro,
sin siquiera dar una orden de retirada clara. Los soldados corrieron hacia las barracas como pudieron. Entonces, alguien gritó que Luis Mendoza, el que estaba a cargo de los blancos, todavía no había regresado. Pero Montilla ignoró la advertencia. Pensó, con una negligencia criminal, que ya los alcanzaría. Ni siquiera verificó el número de hombres presentes antes de dar por terminada la situación. Cuando todos estaban ya en las barracas, empapados y tratando de entrar en calor, se dieron cuenta de que Mendoza no había vuelto. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. Poco después, lo encontraron, un cuerpo frío en el fango del campo de tiro. Luis murió por culpa del alférez Montilla. Fue una negligencia de mando clara. Pero la unidad le echó toda la culpa a Luis. Nos amenazaron para que mantuviéramos la boca cerrada y nos obligaron a firmar declaraciones idénticas. Nos dijeron que si hablábamos, nuestra carrera militar se acabaría. Éramos muy jóvenes y teníamos mucho miedo, dijo Jiménez, sollozando. Su testimonio confirmó todo lo que Vargas había deducido. Pero no era suficiente. Podía probar la negligencia de Montilla, pero no un asesinato. Hay algo más, continuó Jiménez con voz temblorosa. Unos días antes de morir, Luis me confió una carta. Había visto al alférez Montilla robando material del batallón. Escribió la carta para enviarla al comando general, por remordimiento de conciencia. Me dijo que si algo le pasaba, que por favor hiciera pública esa carta. Yo la tuve en mi poder. Pero después de que Luis murió, me dio tanto miedo que la quemé. Yo maté a mi amigo 2 veces. Jiménez rompió a llorar desconsoladamente. Vargas le dio una palmada en el hombro en silencio. El soldado Luis Mendoza no había sido víctima de un simple accidente. Era un denunciante interno que había muerto por intentar sacar a la luz la corrupción de un oficial. La negligencia de Montilla no había sido un simple error. Existía la posibilidad de que hubiera sido un abandono deliberado para encubrir sus propios delitos. Y la carta, la supuesta carta perdida Vargas tuvo una corazonada. Quizás la carta no había desaparecido en las manos de Jiménez. Quizás Montilla había actuado primero. Ahora, todas las flechas apuntaban a un solo hombre, Ricardo Montilla. Con el testimonio de Carlos Jiménez asegurado, la coronela Vargas regresó a Isla Culebra. Ahora tenía en sus manos un arma poderosa para acorralar a Montilla. Pero no se apresuró. Jugar sus cartas precipitadamente solo le daría a Montilla la oportunidad de escabullirse una vez más. Afiló su espada y esperó el momento decisivo. Mientras tanto, Montilla, sintiendo que los movimientos de Vargas eran cada vez más inquietantes, se sumió en una profunda ansiedad. Después del escándalo de los alimentos, Vargas había reducido sus actividades de inspección y se había encerrado en su oficina a revisar papeles. La calma antes de la tormenta. Montilla sentía que ese silencio era una amenaza aún mayor. Intuyó que Vargas estaba investigando su pasado, especialmente el caso de Luis Mendoza. Montilla decidió adelantarse. En un acto conmemorativo con toda la unidad presente, mencionó el nombre de Luis Mendoza y derramó lágrimas. Hace mucho tiempo, por un descuido mío, perdí a un subordinado muy querido. El soldado Luis Mendoza. Él es una herida en mi corazón que nunca cicatrizará. He vivido toda mi vida espiando el error de aquel día. Y para que una tragedia así no se repita, he cuidado a mis hombres más que a mi propia vida. Su actuación fue impecable. Los soldados se conmovieron ante la imagen de un comandante respetado, atormentado por el dolor de haber perdido a un subordinado, y los oficiales lo miraron con admiración. Al admitir su error y mostrar arrepentimiento, estaba bloqueando de antemano cualquier sospecha que Vargas pudiera plantear, transformándose a sí mismo en una víctima.
Una treta astuta. Vargas observó la escena desde lejos con una sonrisa gélida. Lágrimas de cocodrilo. Estaba usando el nombre de un soldado muerto para encubrir su propio crimen. Esa noche, Montilla contactó secretamente a Carlos Jiménez. Ya había puesto a gente a vigilar y sabía que Vargas y Jiménez se habían reunido. Lo citó en un restaurante aislado cerca de la costa. ¿Tanto tiempo, Jiménez? ¿O debería decirte jefe ahora? Montilla sonrió con desprecio mientras arrojaba un fajo de billetes sobre la mesa. Con esto, amplías el negocio. Y de ahora en adelante, será mejor que te olvides del pasado. No te conviene rascar donde no pica. ¿Entendido? Era una mezcla clara de soborno y amenaza. Jiménez, temblando de miedo, agachó la cabeza. Cuando Montilla se disponía a irse, la puerta del restaurante se abrió y apareció la coronela Vargas. En su mano sostenía una pequeña grabadora. Intento de soborno a un testigo y obstrucción a la justicia. Teniente Coronel Montilla acaba de añadir un delito más a su lista. El rostro de Montilla se descompuso. Había caído de lleno en la trampa que Vargas le había tendido. ¿Qué demonios es esto? Es una grabación ilegal. ¿Ilegal? Entre su intento de comprar el silencio sobre la muerte de un soldado con dinero y mi intento de sacar a la luz la verdad, ¿cuál de los dos actos cree usted que es más ilegal? Vargas no bajó la mano que sostenía la grabadora, mirándolo fijamente. Dicen que un ratón acorralado muerde al gato. Un brillo asesino apareció en los ojos de Montilla. Apretó los puños, a punto de lanzarse sobre ella. En ese preciso instante, la policía militar, que había estado apostada alrededor del restaurante, irrumpió y lo inmovilizó. Teniente Coronel Ricardo Montilla queda detenido por los cargos de obstrucción a la justicia y soborno. Unas frías esposas se cerraron sobre sus muñecas. El dragón que había reinado en su feudo caía de forma patética. Pero sus crímenes aún no habían sido revelados por completo. La verdad más terrible seguía oculta en la oscuridad. Con el arresto de Montilla, el batallón de Caribe se sumió en el caos. El cartel de silencio que había construido comenzó a desmoronarse lentamente. Los oficiales que habían cometido todo tipo de fechorías bajo su protección, temiendo que sus propios crímenes salieran a la luz, empezaron a desconfiar unos de otros y a atacarse mutuamente. Vargas no desaprovechó la oportunidad. Sometió a los más cercanos a Montilla a interrogatorios intensivos, aumentando la presión. El testimonio decisivo provino de su mano derecha, el jefe de operaciones. A cambio de una reducción de su condena, lo confesó todo. Toda la verdad de la noche en que murió Luis Mendoza. Según su testimonio, después de que Mendoza descubriera el robo de material por parte de Montilla, fue a enfrentarlo y le sugirió que se entregara. Pero Montilla lo amenazó para que guardara silencio. Esa noche, durante el ejercicio de tiro, cuando comenzó a llover a cántaros, Montilla vio su oportunidad. A propósito, no transmitió la orden de retirada correctamente, dejando a Mendoza aislado en el campo de tiro. Era un plan cobarde para asustarlo y obligarlo a callar. Pero, en contra de sus expectativas, Mendoza se mantuvo firme en sus convicciones. En el campo de tiro aislado, se produjo una violenta pelea entre los dos. Y en medio del forcejeo, Montilla le arrebató el fusil a Mendoza y le disparó. El sonido del disparo quedó ahogado por el estruendo de la lluvia. Montilla entró en pánico al darse cuenta de que había matado a un soldado con sus propias manos. Comenzó a manipular la escena para que pareciera un accidente. Le puso el fusil en las manos a Mendoza, haciendo que pareciera un suicidio o un disparo accidental. Luego, regresó al campamento y, con total sangre fría, informó de la desaparición de Mendoza y organizó un equipo de búsqueda,
mostrando una doble cara escalofriante. Con todos los testimonios en su poder, Vargas se sentó cara a cara con Montilla en la sala de interrogatorios. Él seguía negando los cargos, clamando su inocencia. El jefe de operaciones lo ha confesado todo. Cómo llevó a Luis Mendoza a la muerte, cómo manipuló la escena del crimen y cómo nos engañó a todos, dijo Vargas con frialdad. El rostro de Montilla se tensó por un momento, pero luego soltó una risa burlona. Ese carajo está tratando de salvar su propio pellejo hundiéndome a mí. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes alguna prueba de que yo maté a alguien? Vargas, sin decir una palabra, puso un documento sobre la mesa frente a él. Era una carta vieja y amarillenta que había estado escondida en el antiguo expediente del caso. La última carta que Luis Mendoza intentó enviar a su madre. La misma carta que Carlos Jiménez había testificado haber quemado. ¿Por qué está esto aquí? La voz de Montilla tembló. Sus ojos estaban fijos en la carta. Según el informe, fue encontrada al limpiar el casillero de Luis Mendoza. Pero usted no entregó esta carta a su familia. La escondió en secreto en el expediente del caso. ¿Por qué? Porque en esta carta se denunciaban sus actividades de corrupción. Llevó a Mendoza a la muerte para silenciarlo, y para destruir la prueba, la enterró en lo más profundo de este expediente. Vargas levantó la carta. Esta carta es la última pieza del rompecabezas. La que prueba el móvil por el que mató a Luis Mendoza. Todas las defensas de Montilla se vinieron abajo. Ya no pudo ofrecer ninguna excusa. El peso de la culpa que lo había oprimido durante décadas se reflejó en su rostro. Se derrumbó sobre la mesa, soltando un llanto monstruoso. No era un llanto de arrepentimiento, sino el rugido de desesperación de quien lo ha perdido todo. El castillo de mentiras que había construido asesinando a un joven soldado y ocultando la verdad durante décadas se había derrumbado por completo ante una simple carta. Con la confesión de Montilla, toda la verdad salió a la luz. Fue acusado de homicidio, obstrucción a la justicia, abuso de poder, malversación y una larga lista de otros delitos, y fue sometido a un consejo de guerra. Todas las corruptelas y abusos que había cometido en el batallón de Caribes quedaron expuestos, y los numerosos oficiales implicados con él también se enfrentaron a la justicia. El batallón de Caribes fue sometido a una reestructuración tan profunda que casi equivalió a su disolución, y toda la infantería de Marina se vio sacudida por el peor escándalo de su historia. Vargas, habiendo completado su misión, se preparó para abandonar Isla Culebra. Pero antes de irse, le quedaba una última cosa por hacer. Llevando la vieja carta, fue a visitar a la madre de Luis Mendoza. La anciana vivía sola en un pequeño pueblo de pescadores con vistas al mar. Cuando Vargas le entregó la última carta de su hijo, sus manos no dejaban de temblar. Se puso sus lentes y, letra por letra, leyó las últimas palabras de su hijo. En la carta, Luis le hablaba de su preocupación por la salud de su madre, de los planes sencillos que quería hacer con ella cuando fuera de permiso. Y también de la angustia que sentía por la corrupción que había presenciado. Mamá, aquí he visto cómo se desmorona la justicia que siempre me enseñaste. Pero no me voy a quedar callado. Creo que corregir lo que está mal es el verdadero camino de un infante de marina. Aunque el camino que elijas sea un poco peligroso, quiero que confíes en que tu hijo tomó una decisión de la que no tienes que avergonzarte. Cuando terminó de leer, la madre no dijo nada, solo lloró en silencio. Durante décadas, había vivido con el peso de la culpa, creyendo que la muerte de su hijo había sido culpa suya. Ahora, por fin, sabía lo valiente y justo que había sido. Ahora mi hijo puede descansar en paz, con su nombre limpio. Ahora por fin podrá cerrar los ojos, dijo la madre, agarrando la mano de Vargas mientras lloraba desconsoladamente.
Vargas le acarició la espalda en silencio. Ninguna palabra de consuelo podría aliviar un dolor tan profundo. Al día siguiente, Vargas acompañó a la madre al mar. La mujer llevaba en brazos la urna con las cenizas de su hijo, que por fin, después de décadas, le habían sido devueltas por el ejército. Un pequeño bote se detuvo en medio del mar, y la madre, llamando el nombre de su hijo, esparció las cenizas blancas sobre las olas. El viento las dispersó, convirtiéndolas en parte del azul del Caribe. Luisito, mi niño, descansa en paz. Quítate ese uniforme apretado y nada libremente en este mar inmenso. La madre lloraba, pero en su rostro había una sonrisa serena. Vargas, observando la escena, saludó militarmente en silencio. Era un homenaje al soldado caído y una muestra de respeto por su valiente decisión. Cuando el bote regresaba a puerto, el cielo del oeste se teñía de un hermoso atardecer rojizo. Parecía una señal, un mensaje de que el sacrificio de un alma joven no había sido en vano, que su muerte se había convertido en la semilla de un mundo mejor. Vargas, mirando ese atardecer, reafirmó su misión en su corazón. Luchar para que nunca más hubiera víctimas inocentes como Luis Mendoza, para hacer del lugar que ocupaba un sitio más justo y correcto. Esa era la razón por la que vestía el uniforme, y el camino que debía seguir. El caso del Batallón de Caribes fue un huracán que sacudió los cimientos de la Infantería de Marina. No terminó con el juicio de Montilla y sus secuaces. El Ministerio de la Defensa ordenó una inspección masiva en todas las Fuerzas Armadas, y la corrupción y los abusos de poder arraigados salieron a la luz. Muchas estrellas cayeron, y la cadena de corrupción que parecía inquebrantable mostró su rostro más feo. Ana María Vargas estuvo en el centro de todo este cambio. Su nombre se convirtió en un símbolo dentro de la Infantería de Marina. Para algunos, era un objeto de temor, para otros, la esperanza de la reforma. Tras su regreso al comando general, no tuvo un momento de descanso. Lideró un comité para la innovación de la cultura militar, dedicándose a crear mecanismos institucionales para mejorar los problemas que ella misma había experimentado y destapado. Lo primero que cambió fue el buzón de sugerencias. Eliminó el sistema antiguo, que no garantizaba el anonimato y reportaba directamente al comandante de la unidad. En su lugar, implementó un sistema de denuncias en línea, gestionado directamente por la Inspectoría General. Ahora, los soldados podían denunciar abusos en cualquier momento y lugar, sin temor a que su identidad fuera revelada. Al principio, los soldados se mostraron escépticos, pero al ver que las denuncias se investigaban de inmediato y que los culpables eran castigados, empezaron a abrir sus corazones. Decenas de nuevas olas de denuncias llegaban cada día a la inspectoría. El cambio generó resistencia. Algunos comandantes, que disfrutaban de la comodidad del antiguo orden, obstaculizaron las reformas de Vargas de todas las formas posibles. La acusaron de ser una divisionista que rompía la armonía de la organización, o de manchar el honor de la Infantería de Marina para su propio beneficio. Aislada y calumniada, Vargas a veces se sentía profundamente desmoralizada. Un día, una carta escrita a mano llegó a su oficina. El remitente era un soldado raso del antiguo Batallón de Caribes. El dueño de la libreta de supervivencia que había encontrado en aquel casillero. Mi coronela Vargas, antes de que usted llegara, para mí el batallón era un infierno. Cada noche, antes de dormir, rezaba para que no amaneciera. Pero usted escuchó nuestras voces y sacó a la luz la verdad que estaba oculta en la oscuridad. Ahora, ya no tenemos miedo. Hemos encontrado el coraje para decir que lo injusto es injusto. Para que esta ola de cambio que usted inició no se detenga, nosotros también haremos nuestro mejor esfuerzo desde nuestras posiciones. Gracias de todo corazón. Vargas leyó la carta y lloró en silencio. La razón por la que había luchado, y por la que seguiría luchando,
estaba ahí, en esa carta. No estaba sola. La pequeña ola que ella había iniciado se estaba convirtiendo en una marea más grande en los corazones de innumerables soldados anónimos que luchaban junto a ella. Poco después, se anunciaron los ascensos periódicos del Ministerio de la Defensa. El nombre de Ana María Vargas fue llamado. Coronela de la Infantería de Marina, Ana María Vargas, ascendida al grado de general de brigada. Era el nacimiento de la segunda mujer general en la historia de la Infantería de Marina. Su ascenso no fue solo un logro personal. Fue un evento simbólico que declaraba al mundo la voluntad de cambio y reforma de toda la institución militar. Con sus nuevas estrellas, le fue asignada una responsabilidad aún mayor, el Comando de Educación y Entrenamiento, encargado de formar a los futuros infantes de Marina. Ya no era la espada que extirpaba la corrupción, sino el arado que sembraba una nueva esperanza. Vargas miró por la ventana el campo de entrenamiento. Jóvenes reclutas de rostros aniñados sudaban y gritaban. En sus miradas, vio al soldado Luis Mendoza del pasado y al soldado anónimo que le había enviado la carta. En su corazón, acogió la nueva misión de convertirlos en verdaderos guerreros, con un espíritu recto y un corazón ardiente. El primer destino de la general de brigada Ana María Vargas, con sus nuevas estrellas en los hombros, fue el corazón de la Infantería de Marina, el centro de entrenamiento donde todo comenzaba. Pero lo que la recibió no fue una bienvenida, sino una fría desconfianza y una hostilidad invisible. Los instructores del centro eran, en su mayoría, veteranos curtidos en la Infantería de Marina. A sus ojos, una comandante mujer, y además proveniente de la inspectoría y no de una rama de combate, era un elemento extraño. ¿Y esta qué va a saber de entrenar? Seguro viene a sentarse en su escritorio a pedir papeles, murmuraban abiertamente los instructores, ignorando o ridiculizando sutilmente sus órdenes. Se aferraban a sus métodos de entrenamiento y a sus códigos no escritos, tratando a Vargas como a una extraña. El centro de entrenamiento era para ella otra isla Culebra. Vargas no respondió a su resistencia con ira ni confrontación. En cambio, decidió en silencio convertirse en una de ellos. En lugar de quedarse en su oficina recibiendo informes, se puso el mismo uniforme de campaña que los reclutas y salió al campo de entrenamiento. Se arrastró con ellos por el barro, cantó himnos militares hasta quedarse sin voz. Hizo las mismas marchas por la montaña con el equipo completo y, cuando veía al recluta más agotado, le cargaba el fusil y corría a su lado. Al principio, los instructores se burlaron de sus acciones, considerándolas un espectáculo para la galería. Murmuraban que se cansaría en unos días y se rendiría. Pero Vargas no se detuvo. Sus botas se desgastaron, su rostro se cubrió de barro y sudor. Era delgada, pero la fuerza de voluntad de acero que emanaba de ella era más fuerte que la de cualquier instructor veterano. Un día, durante el entrenamiento de combate más duro, un recluta se desplomó de agotamiento a mitad de una pendiente empinada y no pudo moverse más. El instructor a cargo le gritó, insultándolo. «Levántate, coño. Si te rindes aquí, en un combate real estarías muerto. Aguanta con cojones». En ese momento, Vargas subió la pendiente de una carrera. Le dio una palmada en el hombro al recluta caído y le ofreció su cantimplora. «Tranquilo. Toma un respiro y vuelve a empezar. Mientras no te rindas, ya has ganado», le dijo. Y luego, se puso detrás de él y empezó a empujarlo, subiendo la pendiente juntos. Cuando llegaron a la cima, su rostro y su cuerpo estaban cubiertos de sudor y barro, pero sus ojos brillaban como el acero. Todos los reclutas e instructores que presenciaron la escena se quedaron sin palabras. El instructor que había estado gritando se acercó con una expresión de vergüenza y saludó a Vargas. «Mi general, disculpe. Fui un imprudente».
Vargas le dio una palmada en el hombro y dijo: «Nuestra misión no es crear monstruos, sargento, sino formar guerreros. Y la verdadera fortaleza nace del aliento, no de la humillación». A partir de ese día, el ambiente en el centro de entrenamiento comenzó a cambiar lentamente. Los instructores dejaron de verla como una mujer o una extraña. Vieron en ella la figura de una verdadera comandante, una que se arrastraba con ellos en el barro. Empezaron a aceptarla como su general. Había abierto las puertas de esa fortaleza no con autoridad, sino con acciones, no con órdenes, sino con el ejemplo. Un nuevo viento de comunicación y respeto comenzó a soplar en el centro de entrenamiento, anquilosado en métodos viejos y autoritarios. En el tribunal militar, Ricardo Montilla fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a la pena máxima. Su vida como militar terminó con una baja deshonrosa. Pero el veredicto de la ley no fue el final de todo. Las cicatrices que dejó eran demasiado profundas y vívidas. Después del juicio, Vargas fue a visitar a Montilla a la prisión militar. Con el uniforme de recluso, parecía otra persona. La figura autoritaria que una vez gobernó el batallón de Caribes había desaparecido, dejando solo la mirada vacía de un hombre derrotado que lo había perdido todo. ¿A qué viniste? ¿A regodearte de mi desgracia?, dijo Montilla con una voz cargada de odio. Vargas lo miró en silencio. No he venido a perdonarte. He venido a preguntarte una sola cosa. ¿Alguna vez, aunque sea una vez, te has arrepentido de verdad? ¿Alguna vez has sentido remordimiento por el soldado Luis Mendoza y por los tantos otros que sufrieron por tu culpa? Montilla guardó silencio durante un largo rato. Mirando el cielo gris a través de la ventana, murmuró: «Sí, me arrepiento. Me arrepiento de haberme topado con una mujer como tú. Me arrepiento de no haber acabado con Carlos Jiménez. Me arrepiento de no haber destruido esa carta. Me arrepiento de todo». De su boca no salió arrepentimiento, sino lamento por su propio fracaso. Hasta el último momento, no reconoció su culpa. Su alma, consumida por la ambición y el egoísmo, estaba irreparablemente rota. Vargas no dijo nada más y se levantó. Antes de irse, le dejó una última frase. ¿Cómo crees que te recordará tu hijo? Ante esas palabras, la mirada de Montilla vaciló por primera vez. Su único punto débil, su último vestigio de orgullo. Él deseaba que su hijo no viviera como él. Vargas le dio la espalda a esa mirada vacilante y salió. Quizás el mayor castigo para él no era pasar el resto de su vida en la cárcel, sino vivir para siempre sin poder mirar a su hijo a los ojos, recordado como un padre vergonzoso. Mientras tanto, Carlos Jiménez, de vuelta en la vida civil, todavía luchaba por superar el trauma del pasado. Tenía pesadillas todas las noches y lo atormentaba la culpa. Vargas lo visitó, lo ayudó a conseguir terapia psicológica y lo animó a empezar una nueva vida. Usted no es un culpable. Usted fue un testigo valiente. Deje ya la carga del pasado y viva su vida. Eso es lo que Luis Mendoza querría desde el cielo. Con la ayuda de Vargas, Jiménez fue recuperando poco a poco la estabilidad. En un rincón de su restaurante, creó un pequeño espacio conmemorativo con una foto de Luis Mendoza y los dulces que le gustaban. Cada día, allí, honraba la memoria de su amigo y encontraba el valor para seguir adelante. Las cicatrices dejadas por Montilla nunca desaparecerían. Pero los que quedaron tenían el deber de cuidar esas heridas, de recordar, y de luchar para que la misma tragedia no se repitiera. Era la obligación de los vivos para con los muertos. Las reformas de la general Vargas parecían ir por buen camino. Su sinceridad había calado, y el centro de entrenamiento cambiaba positivamente.
Pero los obstáculos no eran solo las viejas prácticas internas. Enemigos invisibles, enredados como una telaraña en toda la infantería de marina, la acechaban. Altos mandos corruptos, temerosos de que la caída de Montilla expusiera sus propias fechorías, la consideraban una amenaza. No la atacaron directamente. En su lugar, usaron métodos sutiles y cobardes para desestabilizarla. Filtraron rumores maliciosos a la prensa, supuestas relaciones indecorosas con subalternos en el pasado, artículos insinuando que su ascenso se debía a conexiones políticas. Su vida privada fue destrozada, y de la noche a la mañana, pasó de ser un símbolo de reforma a protagonista de un escándalo. Al mismo tiempo, dentro del ejército, los movimientos para aislarla se hicieron evidentes. Sus opiniones eran ignoradas en las reuniones del comando, y los presupuestos y equipos destinados a su centro de entrenamiento eran desviados a otras unidades. Sus propios subordinados, por miedo a represalias, empezaron a distanciarse. Vargas estaba sola de nuevo. El golpe más duro fue el ataque a su familia. La información personal de su esposo e hijo se filtró en Internet, y las llamadas de amenaza anónima se multiplicaron. Su hija pequeña llegó un día llorando del colegio porque la habían llamado la hija de la corrupta. Vargas se derrumbó. Como soldado y comandante, podía soportar cualquier prueba, pero no como madre. Por primera vez, pensó en quitarse el uniforme. En la soledad de su oficina, en plena noche, acariciaba su viejo uniforme, sumida en la angustia. Entonces sonó el teléfono. Era la madre de Luis Mendoza. «Mi general, ¿está pasando por un momento difícil? He oído cosas malas en las noticias y me preocupé». Al oír la cálida voz de la anciana, Vargas finalmente rompió a llorar. Le contó todo el dolor y la duda que sentía. Al otro lado de la línea, la madre escuchó su llanto en silencio durante un largo rato. Y luego, dijo en voz baja: «Mi general, dicen que cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Mi Luisito la está cuidando desde el cielo. Por favor, no se rinda. Usted no está sola». Las palabras de la madre le dieron más fuerza que cualquier otro aliento. Vargas se secó las lágrimas y se levantó. No podía rendirse. No por ella, sino por las innumerables madres de todos los Luis Mendoza que confiaban en ella, y por su propia hija, a quien le debía un mundo mejor. A la mañana siguiente, Vargas se presentó en el campo de entrenamiento con una postura más firme que nunca. Sus ojos habían recuperado su brillo acerado. Las calumnias y los ataques continuaron, pero ya no la hicieron vacilar. Creía en su verdad y en la justicia de su reforma. Y sabía que, aunque llevara tiempo, la verdad siempre prevalecería. La batalla contra los enemigos invisibles acababa de comenzar. Y ella no retrocedería en esta larga y solitaria lucha. Los ataques de los enemigos invisibles contra Vargas fueron implacables, pero finalmente no pudieron doblegar la fuerza de la verdad. Un denunciante interno con conciencia reveló que detrás de la campaña de desprestigio estaban los más altos generales implicados en el caso Montilla. El ejército sufrió otra gran purga, y las últimas raíces de la corrupción fueron arrancadas. El liderazgo de Ana María Vargas, habiendo superado todas las adversidades, se consolidó aún más. El tiempo pasó, y llegó el día de la ceremonia de graduación de la primera promoción bajo el mando de Vargas. En la plaza de armas, los rostros de los nuevos infantes de marina rebosaban confianza y orgullo. No era la mirada de terror forjada en la violencia y el abuso del pasado, sino la mirada orgullosa de quienes habían superado sus propios límites para convertirse en verdaderos guerreros. Vargas subió al podio y comenzó su discurso. Hoy no les diré que se conviertan en los infantes de marina más fuertes. En cambio, les pido que se conviertan en los más íntegros.
La verdadera fortaleza no proviene de la fuerza bruta, sino del coraje para resistir la injusticia. Proviene de un corazón cálido que no ignora el dolor de un compañero. El mundo que encontrarán en sus unidades a veces será injusto y difícil. En esos momentos, recuerden el sudor y las lágrimas de este lugar. Ustedes no son simples armas, son el escudo viviente que protege el corazón de Venezuela, son la justicia misma. Cuando terminó su discurso, un estruendo de aplausos y vítores resonó en la plaza. Los graduados mostraron un respeto sincero hacia su comandante. Al finalizar la ceremonia, un recluta se acercó a Vargas y le entregó una carta arrugada. Mi general, gracias. Gracias a usted, estoy orgulloso de ser un infante de marina. Vargas abrió la carta. En su interior, con una letra torpe, estaba escrito: yo soy de un pueblo de la península de Paria. De niño, los infantes de marina que veía eran un objeto de terror. Pero al verla a usted, empecé a soñar de nuevo. Yo también quiero ser como usted, un verdadero militar que protege a los débiles y defiende la justicia. Vargas apretó la carta contra su pecho, conteniendo las lágrimas. La pequeña semilla que había plantado en aquel lugar remoto ahora estaba brotando, creciendo como un nuevo árbol de esperanza. Su mirada se posó en un hombre de mediana edad que estaba a un lado de la plaza. Era Carlos Jiménez. Sonreía en silencio mientras observaba a los jóvenes infantes de marina. A su lado, la madre de Luis Mendoza sostenía un retrato de su hijo. En su rostro ya no había tristeza, sino orgullo y paz. Vargas inclinó la cabeza hacia ellos en un gesto silencioso. Cuando todos los actos terminaron, subió sola a una colina con vistas al mar. A lo lejos, sobre el horizonte, un sol radiante se alzaba. Aquella unidad, una vez atrapada en una densa niebla y en la sombra de la oscuridad, ya no existía con ese nombre, pero la pequeña llama de cambio que comenzó allí se había convertido en una antorcha gigante que iluminaba a todas las fuerzas armadas de la nación. Vargas, mirando el sol naciente, saludó en silencio. Era una despedida al dolor del pasado y un juramento al nuevo futuro que construiría.